Como sea y en acumulación crece el vocerío de la oferta y la demanda, del regateo fructuoso o infructuoso, del hallazgo del descuento, del chasquido plin caja, de la aclaración que va en un señalador de regalo. Y en la parte de atrás, en los resquicios, en los rincones del comercio, se activa ese salón, el de la literatura, y en más ampliamente el de los libros, en cuyo interior nos apartamos para leer o para escribir o nos juntamos para hablar de eso que leímos o escribimos. Hay que aprender a hacer eso en la feria, porque así, aproximadamente así, si es que no exactamente así, circula la literatura en la sociedad. Así terminaba el discurso de inauguración de Martín Coban en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en el año 2023. La primera fue en marzo de 1975 bajo el gobierno de Isabel Perón. Se celebró en el Centro de Exposiciones del barrio de Recoleta, contó con 116 expositores y una asistencia estimada de 140.000 visitantes. Hoy, en 2025, vamos por la edición número 49 y en la última feria, según un informe de la UCA, asistieron casi 1.300.000 personas. Pero no es la única feria del libro del país. En Argentina se organizan más de 150 ferias del libro a lo largo del año. Y hay una particularmente que nace en respuesta al poco espacio que tienen las editoriales independientes en el mar de grandes cadenas de librerías o grupos editoriales que se concentran en la rural. La Feria de Editores, o más conocida como la FED, nace en el año 2013. En los 4 días que duró su edición en 2025 se vendieron más de 80.000 ejemplares y asistieron cerca de 30.000 personas. Mientras me preparo un vermú la fuerza, les cuento que este episodio va a estar coproducido por Eugenia Sicabo, socióloga, docente y generadora de contenido literario, quizás una de las primeras en hacerlo. Y juntas vamos a entrevistar a Víctor Malumian, que es editor en Editorial Godot, también un cofundador de distribuidora Carbono y tiene una librería en el barrio de Saavedra que se llama Metonimia. Como si fuera poco, también es uno de los fundadores de la Feria de Editores. Hoy la Feria de Editores se consolida como un punto de encuentro clave para la edición independiente. Pero, ¿cómo se produce una feria de libros? ¿De qué manera se financia? Y principalmente, ¿cómo ayudan las ferias a difundir nuestra literatura? Te doy la bienvenida a La Escena, un podcast donde conversamos con los productores de la cultura argentina. Bienvenidos a este episodio que vamos a hablar sobre literatura, sobre libros, con el magnífico Víctor Malumian de ese lado. Qué presión con magnífico. Muchas gracias por la invitación. Y con Eugenia Sicabo, obviamente. Muchas gracias, Lule, por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Saben que estamos en el episodio número 9 de esta temporada y van a ser 10, o sea, el anteúltimo. Si lloro en algún momento de esta entrevista, ustedes, por favor, como hagan que no sucede. Si hago alguna referencia a Boca y al número de Martín Palermo, también hace como que no sucede. Yo estaba pensando que quizás el 10 te hubiera caído mejor, ¿no? Para el 9 me cae simpático. El 9 está bien. Sí, me cae muy bien. Sí. Bueno, gracias por venir. Hoy vamos a hablar mucho sobre libros, vamos a hablar mucho sobre la FED, sobre las ferias de libros, digamos. Y quiero arrancar con una pregunta que me gusta mucho, que plantea como medio un origen, ¿no? de algo que se gestó en ustedes, que son los libros y las personas o los libros que los introdujeron en ese gusto por ellos. ¿Lo tienen? ¿Tienen identificado esa persona o ese libro que los introdujo a este amor por los libros? En mi caso sí, porque fue mi madre y desde muy temprana edad. Yo creo que mi primer vínculo con un libro fue morderlo, babearlo, romperlo, rayarlo, que me explicaran que no era para eso. Y después, una cuestión de imitación. Mi vieja era muy lectora y yo para estar con ella tenía que imitarla. Entonces hacía que leía antes de haber empezado a leer. Y por imitación, bueno, era una joda y quedó. Claro. Y me abrió muchísimos mundos. Primer libro, yo era muy lectora de la colección Elige tu propia aventura, de niña. Esa que tenías que elegir en algún momento, decías, claro, si quieres tal historia, ve a la página 53. ¿Quién mató al presidente? Dentro del OVNI 5440. Bueno, grandes títulos de esa colección. Y además yo hacía algo que era como el hipervínculo antes del hipervínculo. Ponía un papelito y decía cuál era la opción que había elegido para después leer todas las opciones de todo el libro. Muy bueno. Sí, hermoso. Insaciable ella. Sí, quería tenía todos los como caminos. 30 libros. Mi vieja
me acompañaba a comprar estos libros. Después estaba Momo, de Michael Ende, el autor de La historia interminable, pero yo llegué primero por ese otro libro. Caramelos surtidos, Elsa Bornemann y los cuentos de terror. Y ya muy rápidamente Edgar Allan Poe. Yo creo que a los 10 años yo ya leía cuentos de Poe. Ya entraste en Poe. Sí. ¿Víctor? Me gusta mucho más la historia de Eugenia. Yo entré más en la facultad. Igual sí, esa colección la amaba. Y de hecho hacía mucha trampa. Porque a veces terminaba eligiendo siempre lo mismo y arrancaba de atrás para adelante a leer los finales sin ninguna solución de continuidad. Iba a leer los finales que nunca había llegado. Y después me lo marcó mucho la condición económica, y entonces iba mucho a los parques a comprar usado y lo que encontraba que alguien me había recomendado, dentro de lo que estaba barato lo compraba. Y en la facultad fui un gran comprador de saldo. O sea, para mí el saldo siempre fue un lugar de ir a bucear con mucha ilusión, porque encontrabas cosas saldadas que estaban buenísimas y un montón que no tanto, ¿no? Y entonces fue muy azaroso el recorrido de lecturas, siempre volcándome mucho más hacia el ensayo, un poco por la formación, con menos lectura de placer. Creo que lo que más placer me daba era cuando lograba cambiar lo que fehacientemente pensaba sobre un tema, lo lograba cambiar a través de leer un libro. O sea, esa posibilidad de abrir un objeto inanimado y que afecte profundamente a tu forma de razonar me parecía deslumbrante. Y era algo que buscaba activamente, porque además soy bastante cabeza dura por momentos. Claro, aparte si arrancaste como en la facultad, también la lectura académica es una cierta lectura en particular que está más ligada como a la no ficción, al ensayo, a lo académico, ¿no? Sí. Bien. Sí, creo que hay algo ahí también del desarrollo de las ideas, ¿no? De la lectura sostenida, de los tiempos. Además, por mi edad, cuando arranqué la facultad, obviamente no había celulares. Entonces, eso de empezar a leer y perderte durante 2 horas y que no haya ningún problema, que nadie tenía que contactar, ni que no pasaba nada, me pareció también asombroso. La pérdida del tiempo, no como pérdida del tiempo, la pérdida de la noción del tiempo me parecía increíble. Y hoy me parece que es algo mucho más difícil de replicar. Que estudiaste comunicación, vamos a decirlo. Estudié comunicación. Colega de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, le mandamos un beso grande a FESOC. Es gente, todas somos de FESOC. Yo soy Todos de somos de Sociología, FESOC. pero somos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sí, Bien. maravillosa. El posporno y otras cosas que hemos transitado que estuvieron muy bien. Fui testigo. ¿De verdad? In situ. De las mesas del posporno, estuve allí. Sí. Espectacular. No protagonizándolo, ¿no? No. Como espectador. Está bien la aclaración. No, por las dudas. aclaración. No, quizás tenés un pasado un poco complejo. Bueno, aquí ganaste la vida. Digo. Claro. Bien, perfecto. Con esa introducción, a partir de eso, quiero empezar a hablar de la FED. Quiero que me cuentes como el relato que ya has contado en todos lados, pero que lo repliques acá y hagamos preguntas con Euge sobre eso. El origen de la FED, ¿cómo arrancó? Bueno, la FED arranca porque en ese momento la Feria Grande no habilitaba stands compartidos, era imposible para una editorial. Hoy, de hecho, te diría que una editorial mediana, tener un stand solo en la feria es muy caro. Más allá de las cuestiones directas de costos, los costos indirectos de logística, de gestión y demás. Llamamos a 11 editoriales amigas y le dijimos, che, hagamos una feria un domingo. Dijeron, ni en pedo. Dijimos, bueno, si no va nadie, nosotros pagamos las pizzas, ustedes las cervezas. Fuimos por esta extracción de sociales a FM La Tribu, que eran los fundadores, fueron docentes nuestros. Les contamos la idea, nos abrieron las puertas y su corazón y con 15 mesas y 15 sillas arrancó la FED. Recuerdo también que, nunca me acuerdo si es Santa Rosa o Santa Bárbara, pero era la tormenta, se inundó Lambaré. Dijimos, bueno, esta es una señal de que no hay que hacer más esto, es una mala idea. Pero cuando empezó a bajar el agua, empezaron a llegar los lectores. Y era la necesidad de poder hablar de forma directa con la gente que termina leyendo tus libros, ¿no? O sea, cuando arrancás a editar, arrancás con un montón. Hoy creo que es mucho más inteligente las camadas que están arrancando a editar, se forman más. Pero de la camada que yo vengo, que arrancaron sus editoriales en ese momento, era solo la necesidad de este libro no circula, este libro tiene que imprimirse, tiene que circular y ya. Y a nadie le preocupaba demasiado el diseño, a nadie le preocupaba demasiado la distribución, a nadie le preocupaba demasiado un escandallo, sobrevivir, nada tenía mucho interés. De hecho, nosotros arrancamos con 12 pruebas de la inexistencia de Dios de Sebastián Faure con grabados de León Ferrari en la época que León Ferrari lo perseguían todos los cristianos por el F-15 y demás. Y los pocos mensajes que nos llegaban, en ese momento estaba solo Facebook, de odio, eran no porque iban a comprar el libro, sino por cómo pueden publicar estas imágenes de León Ferrari y este libro anticristiano. Bueno, el tema era tener un espacio en el cual vos hablarle de forma directa a las y los lectores y que te digan, che, este tamaño tipográfico no se lee, este título que elegiste no me gustó, en fin. No porque después vayas a cambiar y hacer un catálogo a la carta de esos lectores o lectoras, pero sí entender que no todo el mundo piensa como vos y que no todo está en unidireccional, ¿no? Sobre todo, volviendo a la FED con los eventos,
esa primera FED, que duró, creo que fueron 4 ediciones que hicimos en La Tribu, que fue creciendo muy paulatinamente, probablemente el público que asistía tenía mucha más afinidad a nuestra forma de ser y como nosotros pensamos las cosas. Y hoy, no sé, la última edición, que fueron más de 30.000 personas, y probablemente parecidos a nosotros haya pocos, ¿no? Como claro. que ya el evento no es lo que nosotros pensamos en nuestra cabeza en un inicio. Así que la FED un poco arranca así por la falta completa de recursos económicos, como todo lo que hemos arrancado nosotros. Uh-huh. ¿Y el crecimiento de la FED fue paulatino o hubo un momento que vos decís esto, un quiebre, y acá empezó a llegar mucha más gente, nos hicimos más conocidos? ¿Cómo fue ese crecimiento? Para nosotros fue paulatino. Sentimos sí quiebres. Viste que cuando el proyecto que llevas adelante, yo todo lo hago con Hernán López Vine, que es mi socio, la editorial, la FED, todo. Y cuando llevas un proyecto y realmente le pones el cuerpo a ese proyecto, se te mezcla mucho lo que es la construcción de lo que es tu vida privada. Y un quiebre para nosotros muy grande fue cuando pasamos al Conex, por 2 razones. Una, porque fue un cambio de magnitud en cuanto a lo logístico, y hay un montón de anécdotas de eso. Y otra, porque también fue una reafirmación de la mirada ideológica que tiene la feria. La feria no es partidaria, pero sí está fuertemente politizada. Y cada vez que hay un evento, a través de su programación cultural, opina. Y una de las bajadas fuertes que tenía la feria es no queremos cobrar entrada. Y cuando vamos a hablar por primera vez con el Conex, con la que nos trataron súper bien y fue una experiencia espectacular, lo que nos dicen es, che, acá hay como 2 formatos de uso del espacio. Si nosotros cobramos entrada, se lo damos gratis. Y si no, lo alquilan como lo alquila otra empresa. Obviamente nos ayudaron, nos recibieron muy bien. Y te imaginas que alquilar el Conex, bueno, no son 20 pesos, no. Por supuesto, porque tiene sus gastos asociados y demás. Y fue, cobramos entrada y el espacio está gratis, o bueno, vemos de qué forma se financia esto, pero no cobramos entrada. Para mí siempre esas posiciones políticas se terminan de jugar en el momento en el que alguien tiene que poner su tiempo o su dinero, ¿no? Es como el momento en el que toda la sociedad tiene un corte transversal, que es el tiempo y el dinero, y que todos lo harán por igual. Entonces, ese fue un quiebre para nosotros. Seguramente vino más gente porque el apoyo del Conex en la difusión fue importante. ¿Cobraron entrada o no? No, nunca cobramos entrada y no creo que pase, al menos en los próximos años. Ahora me volví más cauto, que soy más viejo y digo en los próximos años y no siempre. Pero fue un cambio grande. El otro cambio grande fue cuando pasamos al aire libre por la pandemia. Fue el evento más grande en Buenos Aires. Esa fue mi primera FED. Mirá. Sí. Bueno, esa fue mi primera salida post pandemia. Sí. Fue como una alegría de volver a encontrarse con gente, de volver a ver libros, como un oasis en ese momento. Nosotros casi la quedamos en esa feria. Entre la preproducción, donde recibimos 2 containers marítimos, uno a las 3 de la mañana y uno a las 5. Yo me acuerdo que dormí en un hotel ahí y el chabón de la bajada me veía salir a las 3 de la mañana y decía, este flaco. Y volvía redespierto, a las 5 volvía a salir. Y después a las 8 salía nuevo. Claro, los containers marítimos era un bardo traerlos, entonces tenían que venir a la madrugada, habíamos cortado la calle. Y hubo 2 momentos que recordamos mucho de ahí. Uno, tipo, no sé, 6 de la mañana viene Vialidad y levanta los pocos autos que habían quedado, que habíamos notificado, y ponele 6:45 llegó un padre con un nenito de la mano, como que, claro, se iban a subir al auto y el flaco empieza a ver, no están los autos, están las grúas. El pibe casi pierde la razón, ¿viste? Y me acuerdo de ir y abrazarlo y decir, no, mirá, se lo llevó fulano, vamos a hablar con este. Y otro tremendo es sábado de la mañana. Nosotros en ese momento los libros no quedaban abajo de las mesas, había que mover, no me acuerdo del número, yo te dijera, no sé, 70.000 libros. Había 2 equipos de gente que los levantaba en cajas, los marcábamos, los guardábamos en estos containers marítimos y los teníamos que devolver a sus respectivos stands sin perderlos. Claro. Entonces, claro, el sábado, tipo 11 de la mañana, arrancaba ya a sacar todos los libros para que a las 13 y pico los editores los tuvieran, que a las 14 abríamos. 11 de la mañana llega todo el equipo, empezamos a desarmar, nublado, feo, pero bueno, zafa. 12, mitad de los libros afuera, más complicado. 13, todos los libros afuera, se larga a llover. No. Yo me acuerdo de estar parado en el medio de Sarmiento, todo cortado, llueve, todos los editores corriendo a poner, porque tenían un techito, a correrlos como para que no se mojen. Es decir, todo esto se moja, no hay seguro, no hay nada, se terminó la FED. Tipo, si acá 15 editores accionan contra nosotros diciendo, este es mi capital de trabajo. Tienen razón. Sí, ponele, sé comprensivo, pero sí, fundimos. Y otra escena que recuerdo pegada es, viene la persona de seguridad, porque teníamos aforo, porque era la serie de la pandemia, dice, ¿damos puerta? O sea, damos puerta es como la frase abrimos. ¿Damos puerta? Miro, aire libre, llueve, afuera también llueve. ¿Ves que hay gente afuera? Y miro así y había 2 cuadras de cola de gente bajo la lluvia. Sí, yo qué sé, dale puerta, que se mojen con nosotros acá adentro. Y también fue otro momento como muy fundacional para nosotros, de ver, o nos empezamos a tomar esto con calma o nos va a dar un bobazo. Porque la otra que te dicen es, bueno, hagámoslo siempre al aire libre, pero claro, cuando vos organizás ves otras cosas, como no sé, nosotros tenemos cerca de 60 o 70 editoriales que viajan de toda Latinoamérica e inclusive
de las otras provincias y esa persona saca un pasaje con anticipación, paga un hospedaje, etcétera. Bueno, les puede decir, che, el servicio meteorológico dice que va a llover este fin de semana, lo corremos un fin de semana, no pasa nada, movete el avión, te mata. No. Y ahí también creo que hubo otro cambio bastante grande, de hecho sí fue la primera que vos fuiste. Y después, bueno, hubo otros lugares en el medio, pero estamos en el SEC, estamos muy contentos, pero yo creo que el crecimiento siempre fue 10-15% de gente año a año. Año a año. ¿La primera que fuiste fue la del aire libre también como yo o no? No, yo había ido a la del Conex y llegué a ir a la última de la tribu. Sí. Y la primera vez que llegaste a la FED, ¿qué pensaste? ¿Te acordás? Me acuerdo poco, pero sí me acuerdo que de haber celebrado la iniciativa de que haya algo alternativo a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires a otra escala y con otra visibilidad de las editoriales, que es lo que, bueno, ahora creció un montón, pero que es el sello distintivo de la Feria de Editores. Y también el hecho de que están los editores sosteniendo su catálogo. Entonces, ahí a veces la figura del editor queda bastante invisibilizada dentro de la cadena de valor del libro. Para los lectores y lectoras rasos, bueno, uno llega, incluso está este eslogan que tuvo mucho tiempo la Feria del Libro de Buenos Aires, que era del autor al lector, que no hay nada más mentiroso dentro de la industria editorial que es del autor al lector. No circulan así los libros, hay correctores, hay editores, hay agentes, hay un montón de mediadores. Así que ahí quedaba en evidencia esa parte. Y los editores y editoras son gente muy comprometida con su trabajo. Es gente que ama profundamente lo que hace, que ha hecho muchos esfuerzos a veces por conseguir una traducción, por conseguir un gramaje de papel, por explicitar la tipografía que se utilizó al momento de imprimir. Son como un montón de guiños nerds. Que bueno, conocer a esos protagonistas a mí me sumaba un plus, claro. Me sigue sumando un plus, por eso sigo yendo a la Feria de Editores. Claro, y hay muchos temas de conversación también. Porque claro, si saben del papel, de la letra y demás cuestiones, como que se puede charlar mucho tiempo. Cada vez que voy a la FED me quedo, digo, no, bueno, voy una horita, paso una horita a saludar, qué sé yo, 5 horas de repente, ahí adentro. Yo les pido mucho páginas de cortesía, que son esas páginas en blanco que tienen algunos libros y otros no. Sobre todo, bueno, Godot hace muy lindas ediciones, pero hace tan lindas ediciones que a veces las páginas de cortesía son negras. Sobre negro no se puede escribir con una virome normal. Que te está dejando. Claro, esa en realidad es una falsa guarda. La página de cortesía la ponés para llegar a los pliegos de 8 páginas. Como vos no podés imprimir cualquier múltiplo, las páginas de cortesía aparecen cuando vos tenés que acomodar en el libro, no te está dando el pliego 8 páginas o 16, y entonces agregás páginas en blanco al final. Pero esas son las que yo necesito para anotar los libros. A veces cuando nos sobran, son fundamentales para el lector. Igual siempre tenemos, viste, como al final en el colofón ponemos la tipografía que usamos y hay mucho blanco, ahí puedes anotar. Perfecto. Bueno, y hablabas como de este origen de la FED, también planteaste un hito que lo hablamos también con Leo, la editora de Eterna Cadencia, cuando vino acá a este mismo living, que es el tema de la crisis y la salida de la crisis en aspectos como proyectos creativos, ¿no? Y en los libros pasa mucho. Los momentos de crisis, editoriales independientes nuevas, ¿no? Como la FED también. Como encontrar esos lugares como de el hacer creativo cuando todo lo demás está viniendo abajo, ¿no? Un poco. Y también esto lo hilo con algo que te escuché decir, que es que las editoriales independientes son muy difíciles de fundir. Porque básicamente como las personas que están a cargo de ellas ponen ahí como su deseo y su gozo y no viven de eso, digamos. Sí, ahí hay una aclaración. A mí me gusta mucho como la sentencia picante en este tipo de cosas. Porque un poco me torra el editor que está en la Torre de Marfil o que como que habla de la grandeza de su catálogo y de lo genial que es todo lo que hace. Entonces siempre tiramos como esas declaraciones a los tobillos. A lo que nos referimos con eso es que cuando una editorial es pequeña y no tiene costos fijos, es muy difícil fundir algo que no tiene costo fijo. Vos te fundís cuando tenés que pagar cosas y no tenés plata para pagarlas. Si vos, lo cual está genial, todo arranca así, Godot arrancó así, la FED arrancó así. Cuando vos, de tu empresa, internet es la que tenés en tu casa, la computadora es la que ya tenías, and so on, diría Zizek, digo, y todo va así, bueno, no lo podés fundir porque son costos hundidos que ya tenías de tu vida general. Paradójicamente, son muy difíciles de fundir, pero como dice Trini Vergara, tienen una alta mortalidad infantil. Es decir, las editoriales arrancan, porque quizás es más, y acá viene otra declaración picante, es más barato poner una editorial independiente con 3 títulos de 300 ejemplares que abrir un kiosco. Porque ponete con el kiosco entre la garantía, el mes de adelanto, el alquiler, los muebles y lo que tenés que comprar, sale una inversión que no son 3 títulos de 300 ejemplares en digital. Lo difícil es rentabilizar eso.
Claro. O sea, probablemente el kiosco sea más inversión, pero vas a vender chocolates. Y salir a vender a 3 desconocidos, porque probablemente cuando arranques no tengas o hagas un rescate muy desconocido o publiques nuevas voces que son muy desconocidas, y va a ser más difícil. Y va a ser más difícil que exportes, porque en la historia de este país y en general de cualquier país de Latinoamérica, ninguna editorial puede plantarse y sobrevivir solo con el mercado interno. Entonces, es difícil de fundir y es difícil de mantenerla. Entonces, ¿qué termina pasando? Como en cualquier proyecto a pulmón, cuando se te termina, por poner un término también, el pulso vital, se te termina el proyecto. Claro. Pero me parece muy interesante esta línea que se une entre la crisis y los proyectos creativos, ¿no? Literarios. ¿Eso pasa solamente acá en Argentina o pasa a nivel mundial? Esta fiebre de las editoriales independientes, ¿es un hecho argentino o latinoamericano o pasa en todo el mundo? Hay 2 cosas, las separo y después quiero le doy tiempo a Eugenia a ver qué piensa ella, que lo vaya elaborando su respuesta. Una cosa es la coincidencia que hay en 2001 y 2008 con crisis de surgimiento de editoriales. Y sobre eso te puedo elaborar una hipótesis en el aire, no tengo un solo dato para respaldar lo que voy a decir. Y otro es la efervescencia editorial que tiene Argentina. En ese sentido, sí, Argentina es muy distinta en la región al resto por calidad y cantidad. Hay algo de apalancarse en el mercado, porque el otro mercado que está cercano en volumen de ejemplares, no en habitantes, es México, porque España es otro mundo, y México no tiene la bibliodiversidad editorial que tenemos nosotros ni de cerca. Hay excelentes editoriales, hay varias editoriales, no tiene la diversidad que tenemos nosotros. Los otros mercados están muy condicionados por su tamaño y el volumen. En un mercado donde se venden 1 millón de ejemplares cada 2 meses, no va a haber la misma cantidad de editoriales que en un mercado donde se vende 1 millón de ejemplares por mes, más allá del porcentaje de mercado que tengan las multinacionales. Entonces son 2 temas distintos. En ese sentido, nosotros tenemos una situación privilegiada que tiene que ver para mí con la educación pública y gratuita de calidad que hemos tenido, que ha sido un gran formador de lectores y de ascendencia social, el tamaño del mercado, enfocado en esto de la educación pública, y aparte está lo del 2001-2008. Lo que más charlo con colegas es, hay momentos de esa crisis económica tan fuerte que repercuten en la propia esencia de la persona y dice, si ya la voy a quedar económicamente, la quedo de última haciendo lo que me gusta. Y va y abre una editorial y va y forma una banda de rock. No tengo ni idea. No tengo un solo dato que sustente esto. O se tira de un avión. Pero yo tengo algunos datos en relación a lo que pasó después del 2000. Empezó a finales del siglo XX, pero se consolidó a principios del XXI, de la gran concentración editorial y de la compra, sobre todo de los 2 grandes grupos, de Planeta y de Penguin, de muchas editoriales que antes eran sellos independientes. Pienso en Tusquets, pienso en Alfaguara, bueno, que tenían su catálogo, tenían autores y autoras de la casa y tenían un gran prestigio editorial, y que ya no están llevados adelante por editores tradicionales, sino más bien, si bien hay editores, por gerentes de marketing, ¿no? Y que siguen la línea de las casas editoriales. No que no tengan buenísimos catálogos alguno de esos sellos, pero que cambió la lógica interna de esa empresa. Entonces eso también dejó un área de vacancia en la bibliodiversidad, porque hay algunos títulos que esas empresas no hacen el salto al vacío y de apostar a nuevos títulos o de apostar a determinadas traducciones o de apostar a libros objeto que tengan una circulación más pequeña. Entonces ahí sí hubo un lugar que aprovecharon las primeras llamadas editoriales independientes, que me gustaría problematizar ese término. Víctor escribió con López Vine un libro que se llama ¿Independientes de qué?, que a mí me gusta mucho, que él problematiza, bueno, ¿qué es esta categoría independientes que usamos muy sueltas? ¿Pero independientes de qué? ¿Del mercado? ¿Es la libertad para publicar lo que querés? Está esta cuestión que Bourdieu señaló alguna vez del libro como objeto de doble faz, ¿no? Que es, por un lado, una mercancía y por otro lado, un objeto cultural. ¿Qué hacer con eso? O sea, hay algo de la cultura que tiene que sostenerse, pero se tiene que sostener económicamente porque no deja de ser una empresa. Y hay una pregunta que yo quiero hacer, ¿qué es tan cierto de que las editoriales que se sostienen, las medianas editoriales que se sostienen, detrás hay pequeñas o grandes fortunas? San San. Qué pregunta. San San. Antes de responder eso... Que para mí no sería malo, porque los mecenas tienen que existir en y de las hecho, áreas creo del que arte. uno de los cambios de la sociedad que empiezas a ver en la gente que te vende cursos y de superación personal, el aspiracional parecería que es determinado reloj de determinada marca, determinado auto de determinada marca y determinado estereotipo de mujer o de hombre
Cuando ahora vamos a empezar a extrañar a la alta sociedad que ponía un museo o fundaba una editorial. O sea, así que no. Y además creo que es algo extra del rubro. Digo, un lector o una lectora que compra un libro y el libro es estupendo, poco importa para ese lector o para esa lectora o para la difusión de esa idea que la fortuna de dónde proviene para poder editar el libro. Ahora me meto en eso de cuán cierto no es, hasta donde por lo menos yo conozco. Pero antes es tal cual lo que vos decís, que Divinsky decía la teoría de las pelotas dentro del baúl. Cuando las pelotas se hacen más grandes dentro de un baúl, quedan muchos más huecos en el medio. Y entonces ahí es donde las editoriales pequeñas, medianas, a pulmón, independientes, editan con mayor pertinencia para ese nicho. Y por eso vos ves, por ejemplo, ahora en este último tiempo, el advenimiento de mucha editorial pequeña que está sacando literatura asiática en distintas variantes, por ejemplo. Y se centra en eso, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque son nichos que quizás por volumen no van a satisfacer la necesidad de retorno de inversión que tiene una multinacional, entonces es un nicho que la multinacional deja vacante. Y en segundo, porque en general detrás de esas editoriales hay una persona que está obsesionada con ese tema. Entonces, probablemente sea alguien que conozca un montón de la cultura japonesa, en fin. Nichos más efervescentes también. Sí, lo que pasa es que ahí empieza a pasar de que si vos sos especialista en ese tema o te obsesiona por alguna razón, probablemente también tenés la activación cultural necesaria para poner en movimiento esos libros, ¿no? Es decir, vas a publicar a este norcoreano que nadie conocía y vas a ir a la embajada de Corea y le vas a decir, che, yo vi tal película coreana que tiene que ver con esto, ¿por qué no armamos un pa? Que eso es también, y ahí se vuelve a relacionar los ritmos de publicación. Claro. Si vos, la empresa en la cual estás, saca 15 novedades por mes, es imposible hacer ese trabajo por cada novedad. Si vos sacás una novedad 15 novedades con suerte. Bueno, son 70 novedades. Yo estoy siendo benévolo. 70 novedades. Los grandes grupos. Los grandes grupos están entre más cerca de 60. Entre las reediciones y las reimpresiones. Pero suponete, imagínate que tienen... Yo siempre trato de ir hacia el lado positivo. Ponele que tienen más gente de prensa o más gente de activación, entonces quedan esas 60 repartidas entre más personas para trabajarlas. Igual es imposible. Completamente imposible. Si de hecho editoriales, habría que definir qué es medianas, pero editoriales que están ya en 3 o 4 novedades por mes, les cuesta a todas darles el mismo tiempo, 60, 70, sí. Es completamente imposible. Para mí, del tema del otro, para no esquivar, si bien hay un gran porcentaje de las editoriales que detrás tienen una fortuna importante o pequeña o mediana, creo que el gran tema está en el otro polo, que es si los que no pertenecemos a una familia rica no volvemos rentable el mundo de la edición, y volviendo a Bourdieu, las publicaciones van a quedar ancladas en un gusto de clase. Si va a ser solo una clase la que va a tener los medios para poder publicar, y casi indefectiblemente va a suceder eso. Por eso es tan importante, a veces se mira con malos ojos la profesionalización del sector. Es tan importante que todas las editoras y los editores comprendan cómo hacer bien una buena tirada, cómo calcular bien una tirada, cómo hacer bien un escandallo, para que si vos decís, quizás hay 400 personas para leer este libro, o 300 personas para leer este libro. Bueno, no hace falta tirar 3.000, quizás tirar 300, hacer bien los números y que se vendan esos 300 y poder seguir sacando poemarios de 300 ejemplares. Porque para mí el mayor problema es ese, ante un Estado ausente, muchas veces hacen las comparaciones con otros países y las comparaciones son muy erradas. Por ejemplo, cuando nos comparan con México o con España, el rol de Conaculta en México es enorme. En España no solo hay un rol a nivel nacional, sino que cada ayuntamiento además va y pone plata y potencia, dependiendo si tiene otra lengua o si tiene otra mirada cultural, para apoyar, para que esos libros aparezcan y para que los espacios como la FED funcionen y se hagan. Hoy estamos ante un discurso donde parece que cualquier cosa de la cultura es un negociado, cuando está completamente medido que es una parte del PBI y que hay una cadena de valor. Cada vez que se hace un evento como la FED, se contratan una N cantidad de aviones, una N cantidad de hoteles, una N cantidad de fleteros, se hacen una N cantidad de reimpresiones que implican correctores, traductores, etc. Bueno, se entiende a dónde apunto. Me encanta que digas eso porque este podcast, justamente La Escena, nació para combatir ese axioma que es la cultura es un choreo, que lo repiten y lo repiten. También hablar con los productores de cada una de las industrias dentro de la cultura es blanquear que no es un choreo, sino que aporta al PBI y aporta un montón de cosas para hacernos mejores personas. Pero estoy entrando en por qué armamos este podcast, solamente lo quería decir porque me dio el pie Víctor. Y ahora, otra cosa que cambió también, más allá de las editoriales y cómo nacieron, que estuvimos hablando recién, también es el trabajo del periodismo cultural. Te escuché hablando sobre algo que me pareció fascinante, que vos cuando arrancaste
hacer periodismo, pagabas el alquiler con el trabajo de 2 revistas. Hecho en Buenos Aires y La Mujer de mi vida. No, es impecable, eso es impecable. Y también muestra una transformación, ¿no? ¿Cómo vivís esa transformación, que la podríamos llamar precarización, del trabajo del periodismo cultural? Es de una absoluta precarización, es de una absoluta autoexplotación y multiempleo. Incluso cuando vemos cómo se producía lo audiovisual y la cantidad de rubros que estaban involucrados, por ejemplo, en un programa de televisión. Yo empecé haciendo tele con Gerardo Rosina en C5N y después hice 5 temporadas de biblioteca en el canal de la ciudad y después 4 temporadas de bibliómanos en la televisión pública. Ahí había microfonistas, maquilladoras, peinadoras, todos los rubros, o sea, camarógrafos, sonidistas con boom, no solo con... O sea, había una industria que daba muchísimo más empleo y hoy veo a mis pares, que quizás son más jóvenes, las nuevas generaciones de periodistas culturales, que hacen todo. O sea, es una persona que se encarga de la cámara, de maquillarse, de editar, o sea, ni siquiera ahí es la edición, es el propio celular o la propia computadora, que yo creo que hay algo, bueno, de una gran independencia, por un lado, pero por otro lado de una pérdida de cierta calidad en cada uno de esos rubros, porque había gente experta en cada uno de esos rubros que hoy se sintetiza en una persona y que además de una profunda soledad en la manera de trabajar y de generar esos contenidos. Después están las redes y bueno, los eventos que hace que nos conozcamos, gente como nosotras, ¿no? Entonces compartís algunos de estos problemas y te tiras tips y bueno, más o menos, porque además tampoco hay un sindicato de eso. No, tampoco. Vamos a llamar a la sindicalización. Yo siempre llamo a la sindicalización, yo soy una chica muy zurda. Claro, yo quiero que la sindicalización ante todo, porque, bueno, es una manera, bueno, cuando surgió la, ¿cómo se llama? La Asociación de Escritores y Escritoras, que hizo un tarifario. A mí me pareció que ahí visibilizaron un montón de trabajos no pagos e invisibilizados dentro de nuestro trabajo, como la escritura de prólogos, de contratapas, la presentación de libros, un montón de cosas que muchas veces te dicen, ¿tenés ganas de hacer tal cosa, tal otra? Yo tengo una fórmula que es horario y honorarios, porque se parecen las palabras y me parece que queda menos grave decir cuánto me vas a pagar. Muchas veces la respuesta es, no habíamos pensado en horarios. Entonces yo pensaba no hacerlo. Claro, porque es un trabajo. Te da prestigio. Sí, pero con el prestigio, ya lo dijo Sacomano en la inauguración de la Feria del Libro hace un par de años, con el capital simbólico no se compra en el chino. Y buena parte de las cosas que hacemos son un trabajo, por más que, mira, hay una autora española muy piola que se llama Remedios Zafra, que escribió un libro llamado El entusiasmo, que dice cómo el capitalismo actual, en los trabajos creativos, sobre todo, y esto se puede extrapolar a cualquier industria creativa, la de la música, la del teatro, el capitalismo se aprovecha de nuestro entusiasmo para quedarse con un plus de plusvalía. Porque hay algo que vos dejarías de leer si no te pagan, y no. Y se sabe, y se nos nota. Yo tampoco dejaría de leer si no me pagaran. Y seguramente la gente que hace teatro vocacional y que imprime libros que le gustan y que bueno, entonces ahí hay una delgada línea que es del nuevo capitalismo de los trabajos creativos y de lo que llaman analistas simbólicos, que tenemos trabajos instagrameables que nos dan una visibilidad y un capital simbólico, pero que después cuesta mucho convertirlo en capital económico. Y que para ser sostenible eso muchas veces es con otros trabajos. O sea, uno sostiene parte del periodismo cultural. En mi caso, yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que son mis trabajos fijos. Y yo creo que buena parte de eso no lo podría hacer sin esa seguridad del viejo salario fijo, el aguinaldo, la obra social y las vacaciones. Claro. Totalmente. Y con esta introducción voy a preguntarte, ¿cuántas personas trabajan en la FED, en la organización y cuando se hacen las ferias? Durante el año somos 3, Hernán, Ayelén y yo. Después cuando nos empezamos a acercar, o a mitad, son parte de nuestro corazón, Laura Hanti y Mariana Venas, que hacen la prensa. Y después se contrata de forma directa a cerca de 15 colaboradores, que son las personas que están ya in situ, pero eso es como 10 días antes de la feria, pero somos 3, a grandes rasgos. Después, claro, entra un mundo de gente que tiene que ver con, no sé, la seguridad que ya trabaja en el lugar, limpieza,
los fletes, no sé, la gente que contratamos para las mesas y las sillas, la iluminación, la atención, bueno, nada, 1000 cosas, la cartelería, pero de la FED somos 3. Bueno, y Mariana y Laura son de la FED, así que somos 5, pero digo, ya están en otras cosas durante el año y estamos en permanente comunicación, pero digo, seríamos 3 que estamos yendo a reuniones, haciendo cosas. ¿Y cómo hacen la convocatoria a la FED para decidir quiénes son las editoriales que participan? Ese que era un tema muy problemático, lo hemos solucionado. Bueno, fue teniendo... Parece un candidato en campaña, ¿no? Cuando le hiciste esa pregunta fue como, bueno. Este es un tema muy polémico. Bueno, ¿por qué era un tema polémico? Incluye la muerte de cabras y animales para que el dios de la selección... No, siempre quedan editoriales afuera. Entonces, no sé, en algún momento cuando eran 20 era como, son tus amigos. Y sí, ¿quién va a venir a esto? Cuando se inunda y llueve, claro, además. Claro. No estamos seguros de que sea una buena idea. Cuando pasamos las 150 personas, las 150 editoriales ya fue como, bueno, no son tus amigos. No, yo no tengo tantos amigos. La selección hoy fue cambiando los criterios. Hoy se prioriza la renovación del espacio. Entonces, si vos estás en el espacio y renovás, lo cual hace que quede poca gente y se le da prioridad, si se va alguien, a que el que tiene el stand continuo lo tome, porque lo que fue pasando, y ahora voy a dar las explicaciones menos graciosas, lo que fue pasando es que muchas editoriales que están hace 7 años, cuando arrancaron tenían 10 títulos, pasaron 7 años, ya no tienen 10 títulos, no tienen espacio para mostrarlo. Y el otro tema es, la FED le gustan mucho los números, tenemos números de todo, y entre las cosas que hacemos, cuando termina la feria, se le hace una encuesta anónima a los editores, y entonces preguntamos muchas cosas ahí, sacamos mucha estadística, entre ellas, che, ¿qué querés hacer? ¿Querés que le demos más espacio a los que están? ¿Queremos entre gente nueva? ¿Quieren que nos movamos de lugar? ¿Quieren que repitamos el plano? De hecho, se hace anónima, porque cuando eran pocos, era como daba un poco más de calor venir y darte feedback negativo, y nosotros buscábamos activamente que nos hagan las críticas para poder cambiar esas cosas. Y entonces quedó instaurado desde los principios del tiempo que eran encuestas anónimas y cada uno pone lo que quiera. Algunos se divierten dejando comentarios con mensajes a propósito. Pero bueno, a grandes rasgos, hoy lo que votó la mayoría es mantengamos los espacios como están. Si se libera un lugar, se agranda para los que ya están. Igual ya participan 330 editoriales. Me parece un número bastante inclusivo. Y hay un tema de espacio. Si bien el C nos encanta, estamos re cómodos en el C y queremos quedarnos, hay un tema de espacios disponibles. Vos ves las estructuras que hay en otros países. Acá, por ejemplo, el lugar obvio para esto era el Dorrego y se vendió de la ciudad. Era un lugar obvio para apoyar este tipo de espacios, volviendo a lo de la cadena de valor. Es decir, bueno, es un evento que para la ciudad mueve una cantidad de gente enorme. Ya no solo viajan editoriales de otros países para venir a la feria, sino que empiezan a viajar lectoras, lectores, gestores culturales de otras ferias de otros países que vienen a ver cómo hacemos las cosas y a conocer la producción. Empiezan a viajar, no digo ministros de cultura, pero gente del equipo de cultura de otros países, y vos ves acá como la ciudad un poco que le da casi la espalda, ¿no? Es como no hay un espacio donde ir, no tenés interlocutores, es como muy complicado con esta gestión. ¿Y cuánto tiempo tardan en organizar la FED? O sea, ¿termina la feria anterior y ya arrancan a organizar la siguiente o cómo es? Más o menos. Nosotros cuando termina la feria todavía nos queda un mes de cosas que van desde mandarle a todo el mundo la numeralia de no sé cuántas reuniones uno a uno, porque la FED tiene un montón de programas que quizás para el público no son conocidos, no sé. Uno es un programa de intercambio que se llama Fellowship, donde traemos entre 5 y 7 editores de otros países que vienen a comprar derechos, novelas, ensayos y demás, escritos por argentinas y argentinos para traducirlos a otros idiomas. Tenés un programa que es el Premio a la Labor Librera, que le entrega cerca de 2 millones de pesos a la librería, más 50% de descuento para poder comprar, anclado mucho en la relación de la librería con su comunidad, no en que sea linda o fea. Tenés el Premio al Afiche que organizamos con La Fuerza. Nada, sí, hay un montón de cosas, no quiero aburrir. Bueno, todo eso cuando termina hay que informarle un poco a la gente que nos ayudó a que se logre, qué pasó, cuáles fueron los números. Después hay todo un tema de cierre general, de ver si dimos pérdida, no dimos pérdida, ese tipo de cosas. Dejamos pasar 15 días y ya se reservó la fecha para el año que viene. Y a partir de ahí se empieza a hablar ya. Hay un retema que nos pasa siempre, y el año pasado fue terrible con los cambios que hubo del dólar, que es que nosotros armamos un presupuesto que es anual, que lo armamos cerca de febrero, la FED sale a la venta a sus stands en febrero y el evento es en agosto. En otros países eso no es un problema. Acá cerrar costos en febrero para algo que va a pasar en agosto. Claro. Yo me acuerdo mucho del chabón de iluminación en otro espacio, que se descostillaba de la risa cada vez que le escribía en febrero y decía, bueno, más o menos calculemos. Después indexamos por inflación. Yo me decía, vos sos la única persona en este país que está cerrando un presupuesto.
¿Y qué haces? ¿Lo haces en dólares, el presupuesto? Hay un tema ahí, hubo una época, pre-pandemia empezamos una práctica que era adelantar plata de lo que teníamos ahorrado para cerrar los presupuestos, cayó la pandemia y hubo, me acuerdo, fatal, el flaco de la eliminación. Nada, le adelantamos guita, el flaco fundió y le dijimos, chabón, ¿qué onda? O sea, voy a quedar como un boludo, acá se nota donde somos gestores culturales y de economía, entendemos poco. Y el flaco, no me acuerdo porque fue muy humano, me dijo, mira, estoy repartiendo comida con la moto. O sea, como, sí, corta. Sé que te la debo. ¿Qué cree que haga? A partir de ahí nos volvimos más tranquilos en adelantar dinero para cerrar presupuestos. Y hay un nivel de riesgo que lo corres como lo corre cualquier persona que está haciendo algo que tiene un lado económico. Y entonces, no está dolarizado. Lo que hacemos es ver la inflación interanual de febrero a febrero y con eso se calcula que más o menos vamos a poder negociar con todos los proveedores. Y además cerrás primero los más grandes. Tenemos como medio una regla de Pareto donde el alquiler del espacio, mesas y sillas, iluminación y no sé qué, van a condensar el 80% de los gastos. No es el 80%, pero digo, si eso lo cerramos bien, el resto es acomodable y de última se recorta algo. Pero sí, es un temón. Y además no es lo nuestro. Digo, tampoco nos queremos poner a aprender gestión empresarial para poder hacerlo mejor. Entonces, ¿Y es una feria con fines de lucro? no sé si queremos hacernos millonarios. No, millonarios no, si ganan plata. Queda una reserva que está pensada, es una asociación sin fines de lucro, eso debería responder, pero la reserva está pensada más que todo para una contingencia. A nosotros nos quedó muy grabado esta escena de cuando llovía en la FED al aire libre y fue un poco... Siempre se buscó tener el stand más barato posible para los editores. Sabemos que muchos de los editores que están ahí, el 80% de los editores que están ahí, no viven de la venta de libros. No es que trafiquen drogas, sino que tienen otros trabajos estables. Esa gente que vos no le podés aumentar el stand porque lo dejás afuera de la feria y si dejás a gente afuera de la feria no tiene sentido. Entonces, bueno, ¿cómo lidiás con que es muy difícil generar un fondo? No hay ayudas. Entonces, bueno, ¿cómo generás la plata que va quedando de más? Se guarda para cuando la caguemos con algo. O bien, en algunas, por suerte este año y el anterior no fue el caso, pero no sé, creo que 3 ediciones atrás hubo que subvencionar algunas cosas. Bueno, este año, por ejemplo, y eso fue subvención que salió de los ahorros, a todas las librerías que participaron de la labor, del premio a la labor libre. No, del programa Librería Aliada, son tantos ya, quedó como una persona mayor, se les regaló el envío. Y eso multiplicó por 10, creo, la cantidad de kilos de libros que salieron a otras provincias de la FED. Bueno, y está ese libro que regalan también. El libro de la FED, eso lo hacemos junto a Porter. Que eso es divino. Sí, eso, bueno, ves, ahí es como, nunca es reinventar la rueda, ¿viste? Aunque vos quieras copiar algo, lo vas a terminar siendo distinto. A nosotros nos quedó muy grabado de la Feria del Libro de Medellín, que se organiza con una de las universidades de ahí. Los estudiantes de grado de edición, que si no lo estoy diciendo mal, preparan un libro, todos los años un libro distinto, mucho más cortito que el que hacemos nosotros. Dijimos, che, ¿qué cosas no nos gustaron de la feria? Te llenan de folletos, bolsas, que las recibís, la mirás y al odímetro la estás tirando, decís, che, esto no está muy bueno a nivel ecológico. O es pura publicidad. Bueno, queremos regalar algo, pero queremos regalar algo que vos lo guardes en tu biblioteca, que te guste, que sirva de coleccionable. Y ahí surge lo del libro y empezamos a editar el libro. En un primer momento era un catálogo con 300, 350 librerías del país ordenadas por localidad y un poco la lógica era, nosotros tenemos un entramado de librerías independientes súper potente y muy profesionalizado. Entonces, bueno, la FED, los editores están atendiendo 3, 4 días al público durante el año, los otros 361, si se viene la cuenta, los atiende en la librería. Bueno, venís a la feria, te llevas un catálogo que tiene todas las editoriales que estaban acá, que quizás a uno se te pasó de largo, y todas estas librerías ordenadas por localidad. Porque capaz estás yendo de vacaciones a un lugar que tiene una librería y no lo sabés, o siempre volvés caminando al mismo lugar de tu casa al trabajo o al colectivo, y 2 cuadras por el otro lado y una librería. Andé y busca ahí los libros. Estos libros tienen que estar en las librerías. Andé y búscalo ahí. Y era una forma más de integrar a las librerías y demostrarles que a la FED le importa mucho las librerías. Que también pasó cuando fuimos a defender la ley de precio único, competencia leal, que fue otro gran malentendido de esto de los curros y la cultura, ¿no? Como decir, no, esto es un curro para no entrar con nombres propios de un partido político. No, campeón, los principales mercados del mundo tienen una ley parecida. De hecho, esta ley se llama Ley Lang por honor al ministro francés. O sea, no la inventamos nosotros. Volviendo a esta lógica de no reinventar la rueda, ¿no? Bueno, les quiero hacer una pregunta que tiene que ver con, ¿existen para ustedes esos clásicos de los cuales los leyeron una vez, los cautivaron y vuelven a ellos todo el tiempo?
Les hago esta pregunta, ahora me la contestan, porque les quiero recomendar una película de nuestros amigos de Movie, que nos acompañan siempre. Y la película que les quiero recomendar se llama Pusher. En realidad no es una película, sino que son 3, es una trilogía. Que Pusher, a mí me gusta decirle como que es nuestro Pisa Birra Faso, pero de ellos, de Dinamarca. Habla sobre la marginalidad de los suburbios. Tenemos a un protagonista que se llama Frank en la primera, que es un narcotraficante que es gracioso porque tomas todas malas decisiones y bueno, esas malas decisiones lo van llevando a un contexto súper marginal, súper de violencia. Las 3 películas están protagonizadas por personajes que aparecen y reaparecen, o sea, el protagonista de la última película de Pusher aparece ya en la primera, entonces podemos hacer toda esa trazabilidad de cada uno de los personajes y vos te vas dando cuenta de que son esos personajes también, obviamente por las personas, ¿no? Pero también por las cicatrices que van teniendo, ¿viste? Como que mantienen como todo eso, la vida de los personajes y ves esa evolución. Se las recomiendo muchísimo, es una trilogía espectacular, que bueno, que es esta tradición de Ciudad de Dios en Brasil, también Trainspotting en Inglaterra y bueno, nuestra Pisa Birra Faso. Pusher está disponible en Movie, por supuesto, pueden ver esta peli y todo su catálogo con 30 días gratis ingresando en movie.com/la escena, todo junto en la pantalla y en la descripción de este episodio les dejamos el link. Pusher fue la primera Pusher fue la ópera prima de Nicolas Winding Refn, que es un director, obviamente danés, que después a partir de eso tuvo reconocimiento mundial y Pusher se convirtió en un clásico, por eso les hacía esta pregunta de los clásicos que releyeron. ¿Cuáles son esos clásicos a los cuales volvieron? Mira, yo me la pasé décadas diciendo que no entendía a la gente que releía libros, porque con tantas nuevas promesas y tantos libros no leídos en la propia biblioteca, no entendía. Hasta que me volví una señora, básicamente. Claro. Y en los últimos 5 años, yo estoy haciendo un taller de lectura una vez por mes, los últimos viernes de cada mes, y es casi la excusa para releer esos libros que yo recuerdo que me conmovieron profundamente, ponerlos a prueba y siempre resisten. Y es como una alegría de haber sido formada intuitivamente, porque yo no pasé por la carrera de letras, o sea, no tuve un canon de lecturas, pero mi canon de lectura fue un poco el Parque Rivadavia, como decía Víctor, mucho Calle Corrientes, mucho lo que ya había pasado la barrera del tiempo, los que no pagaban más derechos, Kafka, Poe, Nietzsche, claro. Esas lecturas que a los 18 años no entendía la mitad y me encantaba no entender esa fascinación porque ahí había un mundo al que podía llegar a acceder en algún momento. Y bueno, y me di muchos lujos. Solaris de Lem, Lolita de Nabokov, los cuentos de Carver, los cuentos de toda la generación Beat. Sí, anda por ahí una novela que yo no paro de releer. Una vez cada 5 años yo releo el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Darrell. Y bueno, cosas más, quizás clásicos más contemporáneos. Claro. Michel Houellebecq, Amélie Nothomb, El amante de Marguerite Duras, casi todo lo de Marguerite Duras, casi todo lo de Marguerite Yourcenar. Y no va a parar, Eugenia no va a parar. O sea, la voy a tener que cortar yo porque ella no va a parar. Bueno, sí, releo clásicos. Víctor. Yo soy de la escuela Sicabo y no entiendo la relectura de libros, pero también al volverme una persona más grande, le empecé a leer Las Mil y una Noches a mi hija, la cual me respondió, pero acá todo el mundo lo soluciona matando o cogiendo, y me pareció como una muy buena... Un resumen perfecto. Un resumen, claro. y ese es como para mí el gran clásico. A mí amo Las Mil y una Noches. Muy bien. Bueno, y Movie tiene una sorpresa para vos. Te va a regalar, a vos no, sino a tu mano derecha, 1 año de Movie gratis. Me tenés que decir ese nombre de tu mano derecha, ¿a quién se lo damos? No es mi mano derecha, es mi socio. Bien. O sea, que es igualdad de condiciones absoluta, pero creo que Hernán López Vine es la persona que más se lo merece. Ahí está, se lo mandamos a Hernán, después me pasas los datos, le ingresamos en la planilla. Solo por aguantarme casi todo el día, creo que merece, se lo merece. Se merece un premio de este tamaño. Bien, perfecto. Y estamos entrando en la recta final de este episodio. La verdad que una tristeza. Yo me hubiera quedado... Quedémonos. Sí, nos quedamos un bermucito de la fuerza. Igual sí tenemos que cortar las cámaras. Entonces les tengo que hacer la última pregunta. Bien. La última pregunta que hacemos acá en la escena, porque nos encanta hablar de la argentinidad de
nuestra cultura. Tenemos a María Elena Walsh y a Charlie García que nos visten en este estudio. Les mandamos un beso a la gente de Kuwait. Y bueno, la última pregunta tiene que ver con eso, con la cultura argentina. Acá en La Escena creemos que la cultura argentina se mantiene viva con las pequeñas batallas que damos desde nuestros roles, ¿no? Cualquiera sean. En tu caso, periodismo cultural o periodismo, y en tu caso, en estar detrás de la FED, productor de la FED y de Editorial Godot y de Distribuidora Carbono y de la librería Metonimia. Lo dije todo, ¿no? Sí, perfecto. Una cantidad de kioscos impresionante. El multiempleo y la multiexplotación, claro, por supuesto. Si uno rindiera bien, no tendría todos los demás, claro. Bueno, ¿y cuáles son esas pequeñas batallas o esa batalla que ustedes creen que dan en el día a día para que la cultura argentina se mantenga viva? Yo leo muchísimos autores y autoras argentinos, están absolutamente sobrerepresentados en mi biblioteca, claramente, porque además mi biblioteca está ordenada por continente, por país y por afinidad entre autores, y claramente el 25% de mi biblioteca es de autores y autores argentinos. Creo que en los últimos 10 años, y esto es algo que no es solo argentino, sino a nivel latinoamericano, hay muy buenas escritoras cuyas escrituras se visibilizaron un poco empezó por un gesto político, creo que con los avances de los discursos feministas, buena parte de las lectoras, que a todo esto somos el 70% de les lectores, las mujeres. Ya tendremos que hablar en femenino. Tendríamos que hablar en femenino, yo muchas veces lo hago. Nos dimos cuenta del enorme sesgo con el que fuimos formadas. Yo antes te dije cuáles son algunos de los clásicos que releo, y los primeros van a ser siempre varones porque yo no estaba al tanto de ese sesgo, no era consciente de ese sesgo. Y cuando me bajó esa ficha dije, pero qué guachada, o sea, como, bueno, voy a empezar a leer militantemente más mujeres, pero lo que empezó siendo una militancia se convirtió en una recompensa estética y en una recompensa de universos que, spoiler alert, por supuesto que me van a hacer más afines, porque hay un punto de vista que está sesgado por el género. Y bueno, creo que hay muchas escritoras argentinas, Mariana Enríquez, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, Fernanda García Lao, me estoy olvidando de Samantha Schweblin, que vienen pisando muy fuerte, que son muy reconocidas a nivel internacional, que tienen muchos libros publicados en otras lenguas, y que hacen mucho porque se conozcan aspectos de la cultura de nuestro país, y también esto de que como ahora la literatura escrita en castellano tiene una circulación sin tanto toqueteo de la madre patria, porque antes había como cierta estandarización del idioma castellano y ahora están más acostumbrados a que lleguen los distintos castellanos. Es una lengua tan rica y tan fantástica que bueno, que me parece que ahí hay un polo muy, muy fértil, ¿no? De la literatura en este momento. Es una respuesta espectacular, la mía es una cagada. Yo creo que el aporte o la batalla más chiquitita la aprendí de otros editores y otras editoras, que hay un gran porcentaje de nuestro tiempo que está dado a recibir colegas que arrancan o que están haciendo un proyecto nuevo y contarles todos los errores y todo lo que hemos aprendido, que así hemos aprendido así a su vez nosotros de Chitarroni, Forn, Nivinsky y otros editores que han sido súper generosos con nosotros. Y creo que esa mirada del rubro de no decir, yo la padecé la voz y no vení, mira, esto no lo hagas, te la vas a dar por la cabeza. Es como nuestro pequeño aporte privado. ¿Cuándo vuelve la fiesta de la FED? Yo estoy en lo importante. Porque antes bailábamos en la feria de editores. Yo te puedo contar todo el detalle de quiero que nos cuente. por qué no se hizo. Sí. Nosotros, tengo un sobrino bautista, le mando un abrazo, chico joven. Le digo, che, vos sos un tipo joven que va a fiestas, ¿no tenés un amigo que organice fiestas? Porque nosotros organizamos bien salones de derecho, ferias, ¿no? Esas cosas. Sí, te contacto, hablo con el pibe. Genial, che, ¿me organizás la fiesta de la FED? Sí, olvídate. Al N tiempo se pelean entre el socio y el pibe que organiza la fiesta. Bueno, está bien, digo, ¿cuál de los dos quedó con la organización de la fiesta? No, ninguno de los dos va a seguir. Puta madre. Entonces hablamos con la gente del C, que también tiene otros espacios. Así que, che, ¿ustedes nos organizan la fiesta? Sí, olvídate, boludo. Bueno, Charlie, no, es un quilombo, no llegamos. Entonces fue como el ecosistema del mundo o el karma o si hay un Dios no quiere que hagamos fiesta. O sea, nosotros activamente durante un año buscamos a alguien que organice la fiesta. Con Luna nos encargamos. La hacemos nosotras. Nosotras la hacemos. El año que viene. Tómanos la palabra. Listo. Y con eso cerramos. Perfecto. Con Eugenia Sicabo nos vamos a encargar de hacer la fiesta de la FED y les agradezco muchísimo por haber venido a este gran episodio que hicimos. Les recuerdo a las personas que ven que si vieron hasta el 9º episodio, por favor suscríbanse a YouTube, por favor síganos en Spotify, comenten, hagan que la segunda temporada de La Escena sea posible.
Y en los Depende de comentarios ustedes. pongan que se comprometieron a organizar la fiesta porque yo no la voy a organizar. Pongan like. Perfecto, Pongan like. listo. Ahora lo charlamos. Me tienen que ayudar a levantar este estudio. Esto lo hacemos entre todos. Así que vamos con Cultura eso. colaborativa, ahí vamos. Eso.